esto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por asistir. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Bueno, entonces vamos aquí a presentar. Conclusiones, perdón. Entonces, damos inicio con la historia detrás de los superhéroes. Esta es una charla para conocer todo lo que tiene que ver con la historia que hay detrás de los superhéroes, cómo fueron concebidos, cómo fueron creados. Muchos de ustedes habrán visto las películas, habrán leído los cómics, pero detrás de esto hay un trasfondo social y político que es del que queremos hablar hoy. Los superhéroes han sido muy analizados desde la sociología y desde la ciencia política y desde la política de relaciones internacionales, porque a través de ellos se puede evidenciar cómo estos héroes y cómo el cómic en general ha estado pues al servicio de los estados, de los gobiernos y de los discursos políticos en algún momento. Específicamente lo que vamos a ver hoy, que son los superhéroes, que es una parte de lo que sería conocido como los cómics, tienen mucho que ver y están estrechamente ligados a los Estados Unidos. No quiere decir que no se hayan hecho superhéroes por fuera, no quiere decir que no se hayan hecho cómics. Cómics ligados a la política, hay muchos. Nuestra charla anterior fue un ejemplo de ello, como fue Mofalda. Persepolis es otra, Maus es otra. Hay mucha variedad de cómics que por fuera de los Estados Unidos que demuestran cómo a través del arte y la cultura se pueden generar discursos políticos para ir calando en la sociedad. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en los superhéroes y en su relación con los Estados Unidos, porque los superhéroes nacen en Estados Unidos y casi toda su conformación está ligada y amarrada a Estados Unidos y al discurso político y social que quiere vender un poco Estados Unidos. Esto no es una posición personal. Como lo decía Oscar, pues yo tengo formación en historia, también tengo formación en ciencia política. Y digamos que después de reunir varios documentos, varios testimonios, varias opiniones políticas y sociales, pues es un poco como compartirles a ustedes cómo desde la ciencia política y cómo desde la sociología se ven a los superhéroes sin querer vender ningún discurso, simplemente son posiciones que en algún momento se han dado y son análisis que se han hecho a los superhéroes. También es válido ver a los superhéroes como una forma de diversión. Creo que muchos de nosotros hemos ido a ver las películas de Marvel o de DC Comics sin ningún tipo de expectativa en discurso político ni demás, sino simplemente con el ánimo de disfrutar de un momento agradable, de una buena película y de muchos efectos especiales, que eso es parte de lo que tienen estas películas. Entonces la idea es que conozcamos cómo desde la ciencia política y desde la sociología y la historia se aborda un poco los superhéroes, cómo los hemos estudiado y qué se ha identificado en ellos como discurso político. Esto todo dentro del marco de los Estados Unidos, que es donde nacen los superhéroes y donde por lo general se han desarrollado, y sus historias están muy ligadas a las historias, a los momentos históricos determinantes que ha vivido Estados Unidos y de los cuales ha echado mano de los cómics y de los superhéroes para poder afrontar ciertas situaciones difíciles y mantener un discurso de tranquilidad a su población. Bueno, entonces aquí vamos a mirar, este es el contenido, vamos a ver unos inicios del cómic, cómo nace, pero esto es súper breve, las edades de los cómics tienen unas edades que los representan, en los cuales han tenido variaciones, y esas variaciones en algún momento también han estado amarradas a la historia política y social de los Estados Unidos.
los superhéroes y la política, cómo podemos ir amarrando eso de una manera general y global. Y pues aquí están, si tenemos tiempo de ver otros, pero aquí están los 4 superhéroes que más representan y que más ligados han estado. Me quedó faltando, por eso lo metí ahí en otros. Watchmen es uno de los que más ligado ha estado con todo el tema de la política. Pero vamos a ver a Superman, a Batman, a Capitán América y a Iron Man, que son los fuertes y que tienen un contexto político súper fuerte y en los cuales se ha sido más evidente el discurso que se ha querido vender. Si tenemos tiempo y yo veo que vamos bien, pues podemos hablar de Watchmen, podemos hablar de la Mujer Maravilla y podemos hablar de otro par de personajes que también se han utilizado en su momento como parte de los discursos. Tenemos acá los inicios, bueno, perdón, aquí, los inicios. Entonces, el cómic se populariza a finales del siglo XIX a través de unas viñetas, como las hemos conocido siempre con los cómics tradicionales, y se publicaban en periódicos y revistas como normalmente en algún momento lo seguimos. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo me enamoré de los cómics fue a través de los periódicos, que en la parte de atrás, junto con el crucigrama, pues venían las viñetas y demás. Así es como nace pues el cómic, y el cómic siempre ha tenido como una función social y es de dar una lección moral a quien lo lee. Entonces digamos que aquí no estamos muy perdidos de lo que los superhéroes han venido haciendo y es algo intrínseco que está dentro del cómic. Esto pues tuvo una buena recepción, se empezaron ya después a tomar forma como de folletos. Yo nunca tuve ningún folleto, así como los que estaban anteriormente, pero sí me acuerdo mucho que cuando uno ve el Chavo, ellos por lo general a veces tienen el folleto del Chapulín Colorado. Entonces más o menos así se empiezan después a distribuir todos estos cómics que estaban siendo tan populares y que la sociedad estaba viendo que ese mensaje moral que se quería transmitir pues estaba teniendo un eco importante y estaba logrando su cometido, que era pues generar unos valores en la sociedad. Después los cómics van migrando y se van migrando hacia temas de aventuras, hacia temas de piratas, y llegamos a la época de los superhéroes, que es en la década de los 30 en Estados Unidos, que es donde aparece el primero. Entonces, esta categoría de superhéroes, que la tenemos desde el 38, que es cuando se publica, perdón, la primera historieta de Superman nace en el 32, que ya lo vamos a ver, pero se publica hasta el 38, desde el 38 hasta la fecha. Este mercado ha tenido muchísimos altibajos, ha tenido unos picos muy altos de distribución, unos picos muy altos de aceptación, y ha tenido unas épocas muy bajas que incluso las grandes casas que producen estos cómics pensaron en algún momento en que iban a tener que cerrar, que lograron ver momentos muy oscuros desde lo económico, pero que vuelven a surgir gracias a nuevas ideas, y nuevas ideas que están amarradas a hechos históricos que hacen que la gente y la sociedad vuelva a tener ese interés por ellos, gracias a lo que se está viviendo y a las necesidades que nosotros como sociedad vamos teniendo de aferrarnos a algo. Entonces, estos cómics pudieron tener muchos momentos exitosos. Creo que la Edad de Oro es una de las edades más exitosas de los cómics, ha tenido altibajos, ha pasado por muchos cambios en los personajes y en las dinámicas como se comportan estos personajes, y creo que voy a tener un pico muy alto, 90 no tanto, pero sí 2000, cuando estalla todo este boom de las películas de superhéroes con efectos especiales, con personajes con actores que han sido súper conocidos y que llevan gente al cine, que son espectaculares en su producción y que además cuentan historias que a lo mejor uno pudiera identificar de momentos de la historia o momentos de Norteamérica en ellos, y que ha hecho que
haya sido un pico muy alto otra vez nuevamente y el resurgir de los superhéroes con el cine. Yo no sé, habría que preguntarle a un experto en cómics, porque yo no soy experta en cómics, yo me gusta el cómics, lo leo, lo consumo, me he visto las películas y me ha adentrado mucho en los análisis que se hace desde la sociología y desde la historia y desde la política, de cómo a través de los cómics conocemos muchas cosas, pero habría que preguntar si estamos otra vez en o no en un decaimiento, pero sí de pronto en un estancamiento de lo que son los superhéroes, y creería yo que eso se debe también a la saturación de películas y que en algún punto nos hemos venido como un poco cansando de lo mismo. Hay unas más exitosas que otras, que al final vamos a hablar sobre el cine. La Marvel es la que más despliegue y más espectacularidad pudiéramos tener en el cine. DC lo ha hecho ahí, pues han hecho cada una sus alianzas, la una con Disney, la otra con Warner, y pues digamos que la evidencia de que si no estamos al final, no estamos otra vez en una etapa de caimiento, pero sí de estancamiento, creo que la demostración más exacta es que hayan retirado el Joker de cines. Al Joker, ese que nos pareció tan bueno, tan espectacular, aunque esto es cuestión de gustos, para mí el Joker fue el de Batman, el Caballero Oscuro, pero sin embargo Joaquín tuvo muy buen éxito con el primer Joker, pero al darle la vuelta y al volverlo musical y demás, yo no me la alcancé a ver porque sé que la retiraron, pero sí los críticos fueron fulminantes con la película. Entonces habría que revisar en qué momento hoy nos encontramos del cómic, pero sí, digamos que del 2000 acá, estos últimos 20 años, estos últimos 24 años, han sido muy buenos para la industria de los superhéroes. Los inicios del cómic, entonces volvemos otra vez a lo que les decía. Vámonos a las dos casas más grandes que hay. DC Comics fue fundada en 1934 bajo el nombre de National Publication, y en 1937 se convierte en DC Comics como una abreviatura de Detective Comics, una editorial que se dedicaba a la venta y a la realización de cómics. Marvel fue fundada unos años después, fue fundada en 1939 por Martin Goodman, con una editorial como una editorial de superhéroes. Estos superhéroes nacen como un icono cultural, encarnando nuestras esperanzas y nuestros miedos más profundos, y podría uno decir que los superhéroes nacen como una visión muy idealizada de lo que serían nuestros líderes, y es que no nacen en cualquier época, nacen en la época de la depresión de Estados Unidos. Entonces estamos en una época difícil, la economía está contraída, hay niveles de pobreza, hay que establecer mecanismos de acción como el New Deal y demás. Entonces la población en general en Estados Unidos y en el mundo, porque pues finalmente lo que pasa en Estados Unidos, no como hoy o no como hace unos años, pero en ese momento también afectaba la economía mundial. El norteamericano de ese momento es un norteamericano pobre, es un norteamericano desesperanzado, es un norteamericano que necesita recobrar la confianza en sus instituciones y que necesita volver a confiar en su país y en lo que siempre han sido. Entonces, los superhéroes le caen como anillo al dedo a este momento de la historia, porque necesitamos recobrar esos valores, los valores por los que siempre han luchado los americanos, la libertad, la verdad, la justicia. Necesitamos recobrar esos valores que en los 20 fueron tan arraigados, en los 20 cuando la economía estaba tan engrandecida, había un crecimiento económico, y necesitamos volver a recobrar esos valores. Los norteamericanos siempre han tenido en su visión y han tenido muy interiorizado lo que ha sido el destino manifiesto,
y es como esta visión de que por medio de la divinidad ellos son el pueblo elegido para expandirse y para hacer muchas cosas, y al destino manifiesto, que es la extensión territorial, que con eso es que hacen la independencia y conquistan Texas y conquistan todos estos territorios. Se le han venido sumando no solamente la capacidad que tienen de expansión y todo este mensaje divino que les ha llegado y sentirse los elegidos, sino que también le han venido sumando el que ellos son los policías del mundo, que ellos son los que deben garantizar toda la paz mundial y velar porque los conflictos en los países se puedan resolver y demás. Entonces, el patriotismo americano siempre ha estado muy marcado en esta sociedad, y en los años 30, pues la moral no estaba muy alta. Entonces necesitábamos crear superhéroes. Y estos superhéroes vienen nada más y nada menos que inmigrantes judíos. ¿Cómo les parece? Estamos hablando de que en 1938 nace Superman, de un par de inmigrantes judíos, al cual a uno de ellos le habían matado a su papá en un almacén donde tenía una venta. Y pues este personaje, que es un adolescente, va sintiendo muchas cosas, se une con un migrante igual, que tiene muchos, en la cual tiene muchas afinidades y la cual comparte muchos miedos, y es el miedo del ser inmigrante, de no sentirse parte de la aceptación y demás, y aquí es donde nace Superman. Stan Lee también es un judío migrante, el creador de Capitán América y de otros cómics. Entonces, esto viene de extranjeros, de inmigrantes que también necesitan encontrar su lugar en América, necesitan ser aceptados. Entonces, estos superhéroes vienen en el momento específico de los años 30 a hacer ese impulso y esa vitamina que necesitaban los americanos para poder creer en sus instituciones y poder volver a creer en los valores americanos que ellos estaban viendo que la Gran Depresión había dejado por el piso. Estos personajes de aquí en adelante, como hablábamos al principio, van a estar ligados específicamente a momentos complejos de la historia que ha vivido Estados Unidos, y en los cuales el Estado y la sociedad ha visto como una tabla de salvación para recuperar nuevamente los ánimos, para recuperar otra vez el patriotismo, para recordar nuevamente sus valores y demás, porque Estados Unidos en el siglo XX pasa por múltiples guerras, por múltiples momentos difíciles, conflictos y demás, y son estos los que van a venir a ayudar nuevamente con su discurso a retomar a la sociedad americana para que no pierda la fe en sus instituciones y demás. Ahora sí nos vamos para las edades del cómic. Las edades del cómic, entonces está el oro. Aquí hay una cosa importante, y es que después de mucho leer, de mucho investigar y de mucho consultar, las edades del cómic no son una cosa establecida por alguien en particular o por las casas específicamente. ¿Quiénes han sido? Han sido los propios fans, de acuerdo a cómo han visto la evolución de sus héroes, los que han permitido nombrar estas edades y sobre todo fecharlas. Por eso yo no las quise fechar, porque hay distintas fuentes donde la edad de oro te dan unos rangos, la edad de bronce te dan otros rangos. Simplemente, más que fecharlas, siento yo que son los avances que ha podido tener, o las transformaciones, o la manera como se han utilizado los superhéroes en estas edades, y el contexto político del que están viviendo, que también ha determinado mucho cómo se desarrollan estas historias. Entonces tenemos una edad de oro que sí se podría decir que empieza con Superman, que es en 1938, es la infancia del género. Empieza esta industria a crecer mucho con Superman,
y nace, como les digo, como una solución o como un escape a todo esto que está pasando en los Estados Unidos de la Gran Depresión y de la crisis del 29, que los ciudadanos necesitan no solamente fortalecer nuevamente en lo que creyeron, sino también distraer un poco de todas las vicisitudes que han venido pasando. Entonces, es una manera de distraerse, es una manera de entretenerse a un costo no muy alto, y que puede llevar a la sociedad a ser más llevadera por lo que están pasando. Esta edad, pues obviamente los personajes más destacados aquí son Superman con su primera salida, Batman y Flash también están ahí, lo mismo que Capitán América. Entonces es como el gran debut de esos superhéroes que tenemos muy en la recordación, porque es que superhéroes hay cualquier cantidad, y cuando uno entra a multiversos entonces se da cuenta que también hay otros superhéroes y demás. Entonces los más representativos nacen aquí, o los que mayor recordación tienen, incluso hasta las personas que no son muy fanáticas de los cómics, como son Superman, Batman y Capitán América. Algunos fechan la edad de oro hasta el 42, 44, se pueden ir moviendo más o menos en esa etapa. Se quedan algunos como entre el 42 y el 44, pero más allá de que se feche la edad de oro, hay un tema ahí, y es que está la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando Estados Unidos decide entrar en la Segunda Guerra Mundial, pues los cómics van a ser una herramienta de muchas cosas. Los cómics, sobre todo en cabeza del Capitán América, van a servir para muchas cosas. Van a servir para enardecer las virtudes patrióticas, para enaltecer lo que somos como sociedad, lo que somos como americanos. Es la representación de un soldado fuerte, aguerrido, sin miedo, y también es una propaganda para los hombres americanos, a decirles que no importa cómo seas, puedes llegar a ser un super soldado. Recordemos que Capitán América pues no era el hombre ni alto, ni musculoso, ni fornido, ni nada. Él es a través de desarrollos científicos que logra volverse en un super soldado. Sin embargo, es importante llegarle a la gente y llegarle a los hombres americanos para decirles, no importa qué tan grande, qué tan bajo, qué tan gordo, qué tan fornido seas, tú puedes ser un soldado americano importante. Lo más importante son los valores patrióticos que se puedan desarrollar. Lo más importante es ir a luchar por la paz mundial, porque nosotros somos los garantes de que el mundo viva en paz. Y también ayuda a fortalecer la moral de las tropas. En una guerra tan difícil, donde hubo tantos muertos, las tropas necesitaban tener la moral alta. Y tener un soldado como Capitán América, fuerte, garante de muchas cosas, les daba esa moral que ellos en campo necesitaban. Entonces se dice que muchos de esos soldados que estaban o que se iban a enlistar o que iban a viajar, tenían tiras del Capitán América como parte de la moral que le querían dar. ¿Sí? No es de gratis que haya una carátula de Capitán América pegándole a Hitler. Y aquí hay una cosa en particular, y es que nuestro principal enemigo son los nazis. Entonces, Superman se demora un poco más en entrar en esa dinámica de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo también entra. Creo que hay un cómic donde lleva a Hitler ante las Naciones Unidas, bueno, a un tribunal, perdón, no a las Naciones Unidas, sino a un tribunal, y ya empieza también él a meterse como en la dinámica de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay un mensaje súper recalcitrante, que fue el mismo discurso que manejó siempre Estados Unidos, y es, hay unos buenos y hay unos malos.
Los buenos somos nosotros, los malos son los nazis y tenemos súper identificados quiénes son nuestros enemigos y contra quién hay que pelear. ¿Listo? La edad de plata es una edad que ya comienza a partir de los 50, lo voy a dejar así abierto, pueden ser 56, 53, no importa. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que entonces ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, pero entonces entramos en Guerra Fría. Y hay que redefinir también un poco lo que es los valores y cómo queríamos que nuestros superhéroes se vieran. En la Segunda Guerra Mundial teníamos unos superhéroes peleando contra los nazis, unos superhéroes con altos contenidos de violencia, con altos contenidos de realidad social, con actos sexuales, pero en la Edad de Plata eso tiene que eliminarse, ya nuestros superhéroes tienen que ser un poco más cómicos, más para todo el mundo, no tienen que tener tanto contenido o giran un poco más hacia contenidos más ligeros, más de romance, más de crimen, pero nada que estuviera muy involucrado con la política, ni un alto contenido desde la historia y demás. Coincidiendo con que el macartismo en los años 50 empezó a decir que los héroes estaban generando mucha violencia en la juventud, estaban causando homosexualidad, vandalismo y demás, bajo un libro que se llama La seducción de los inocentes, de Frederick Wertham. Él se va de frente contra los superhéroes y dice que ellos son los causantes de que esta generación fuera violenta, fuera homosexual, fuera como se estaba desarrollando la sociedad americana, y lo que hacen es generar una censura frente a los cómics y tener que darle un viraje a eso que se venía desarrollando y volverlos un poco más my life. Eso lo que llevó fue que muchas editoriales entraran como en una especie de decaimiento, de crecimiento económico, y se crea un mecanismo de autocensura que se llama el Code Authority, que son unos lineamientos de autocensura que garantizaban que los cómics no iban a tratar ese tipo de temas y que iban a ser cómics para todo el mundo, que iban a ser universales y que los niños, los grandes y los mayores iban a poder ver estos cómics. Pues entonces estamos en plena Guerra Fría. Entonces estamos con un enemigo ya identificado. Entonces dejamos los nazis, ya el nazi no es mi enemigo, el que es mi enemigo es el comunismo. Entonces estoy súper plantada en que los cómics están súper plantados con que también tienen un enemigo claro, y ese enemigo claro, la sociedad norteamericana tiene un enemigo muy identificado que es el comunismo. Eso hace que tengamos aquí varias guerras. Entonces estamos en Guerra Fría, entonces también tenemos, en ese marco tenemos guerras con Irak, guerras con Irán, guerras con Vietnam y guerras con Corea. Todas son muy importantes. Pero hay una que marca mucho a los Estados Unidos, y creo que todos lo sabemos, y es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es una guerra desgastante, es una guerra costosa, es una guerra que por más que pretendas tener con la moral en alto a tus soldados, lo que haces es ver cómo mueren y mueren y mueren soldados en Vietnam. Es una guerra que no solamente está luchando Estados Unidos mandando soldados para allá, sino que al interior de Estados Unidos está lidiando con una juventud en los 60 y en los 70 que es contestataria y que en algún momento se aguantó los primeros momentos de la guerra, pero que después se va dando cuenta que es una guerra desgastante, que no está dejando sino muertos, y que no vale la pena seguir luchando por ella. Entonces la sociedad o la juventud se lanza a las calles a pedir que no haya más guerra en Vietnam, y esto hace que también se vayan generando nuevos personajes en el cómic. Entonces acá la Edad de Plata, esto funciona como en la historia. No fue que nosotros un día nos acostamos en la Edad Media y al siguiente día nos levantamos en la modernidad. Esos son años de transición donde
una edad puede ir rozando con otra edad y se pueden ir anteponiendo y se va haciendo una transición. Entonces, los primeros años de la Edad de Plata nos muestran unos superhéroes que tienen que ser más universales y que tienen que dejar de ser tan violentos, y poco a poco, con el transcurso de los años y cómo se va volviendo a la sociedad y cómo se va desarrollando todo esto, entonces van naciendo y también vamos llegando a lo que son las características de la Edad de Bronce. Aquí en esta Edad de Plata se crean los Vengadores como Iron Man, súper conocido porque es que además Iron Man es la representación de las armas y de los militares en Estados Unidos. Eso es lo que quiere mostrar Iron Man. Cómo es la capacidad militar de los Estados Unidos, cómo Estados Unidos es el único que debería tener el monopolio de las armas en el mundo, cómo tienen la capacidad para armarse y para desarrollar tecnología de una manera impresionante, y cómo el complejo militar de los Estados Unidos es uno de los más poderosos. Eso es Iron Man. Y nace justo en plena guerra de Vietnam. Nace Hulk, nace Hombre Hormiga, y aquí, al final de la Edad de Plata, vamos rescatando al Capitán América, que recordemos que el Capitán América había quedado por allá congelado, entonces lo revivimos, para empezar a formar lo que son los Vengadores. Después de, se me olvidó mencionarles algo, y es que no se les olvide que después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, nace la Liga de la Justicia como una respuesta, o como ese símil a lo que fue las Naciones Unidas, a lo que fue la ONU y demás. Entonces la Liga de la Justicia es ese montón y esta reunión de superhéroes que van a entrar a determinar un montón de cosas. Aquí ya en la Edad de Plata y demás empieza a aparecer los Avengers, que es este grupo de amigos que lo que quiere demostrar un poco es que si entre todos los estados, que es lo que estamos viendo en la Guerra Fría, entre más estados nos unamos, pues va a ser mucho mejor pelear contra nuestro común enemigo, que es el comunismo. Aquí, en esta Edad de Plata y edad de Bronce, en lo que es la transición de una a otra, se van dando unos cambios muy importantes en los superhéroes, y es empezar a mostrar que los superhéroes tienen problemas reales. Sí, son superhéroes, tienen superpoderes, pero tienen problemas reales. Y es que hay una cosa, y no, es muy común en casi todos los superhéroes, es que tienen dos identidades, ¿sí? La del ciudadano común, que es un ciudadano correcto, cumplido de sus deberes, y la del superhéroe. Eso con un mensaje muy parecido al de Capitán América, y es que cualquier ciudadano puede ser un superhéroe. ¿Sí? Entonces, por eso, ese es un poco el mensaje que quiere transmitir. Hay un libro de Humberto Eco, que no, se me fue en este momento el nombre, que menciona muy bien eso y que lo estudia muy bien, y es por qué las dos identidades de los superhéroes y cómo eso se utiliza como propaganda política. Entonces, aquí lo que hacen es mostrar que los ciudadanos, que los superhéroes son ciudadanos de carne, son personas de carne y hueso, y que tienen problemas mucho más reales de lo que nosotros llegaríamos a pensar. Cuando nace Spider-Man, Stan Lee dice que cuando él quiere humanizar a sus superhéroes, les da una frase que es muy conocida en Spider-Man, que es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es también mostrar cómo humanizar a los superhéroes, pero cómo esto también tiene una responsabilidad, y justo en el momento en el que está viviendo América. Aquí, en la transición de la plata al bronce, Marvel tiene una crisis económica, y la manera de salir de esa crisis económica es creando los Cuatro Fantásticos. Entonces, los Cuatro Fantásticos van a ser esos primeros superhéroes que van a estar en grupo y que van a abordar todo el tema de científico, ¿sí? Entonces, los 70, los 80, los 60, 70, 80, 90, no solamente están hablando del comunismo y las guerras que está sufriendo América, sino que también está hablando de los grandes avances científicos que se están dando en el mundo, de los grandes avances que está haciendo específicamente Norteamérica, y los Cuatro Fantásticos nacen también en la puja y en la lucha por la llegada del hombre a la luna. Recuerden que el primero que voló al espacio fue un soviético,
y pues ya posteriormente llegan los americanos a la luna. Entonces, estos cuatro fantásticos están muy amarrados a todo el tema científico, a todo el tema de llegar a la luna y demás, y resulta que son los cuatro fantásticos los que le dan nuevamente la salida a Marvel, la sacan del rollo económico en el que estaban, se venden como pan caliente, los lleva nuevamente a la cima y hace que era como el último cómic que Stan Lee estaba mirando si pues hacer, y con eso como que iban a cerrar y demás. Por esto lo saca al otro lado y le abre la puerta para que lleguen otros superhéroes a partir también de orígenes científicos. Esos orígenes científicos, como los de Hulk, ¿sí?, que es un científico. Hay otro par que en este momento se me fueron, pero sí, le da cabida a todo este tema de desarrollo tecnológico científico que está viviendo Estados Unidos. Aquí en esta edad de plata es muy destacado Spider-Man, está pues obviamente el debut de Iron Man, todos recordamos cómo es el debut de Iron Man. En la película, si no estoy mal, es en Afganistán, pero en el cómic es un tema asiático, ¿no? Está en Asia, lo secuestran y demás, que ese primer cómic, pues también obviamente quiere representar muchas cosas en Estados Unidos, pero para mí Iron Man es uno de los personajes más dicotómicos del mundo de los superhéroes, porque al igual que está al servicio de los Estados Unidos para hacer propaganda política, de esa misma manera es uno de los críticos en sus cómics y en sus películas de lo que hace Estados Unidos. Y espero tener tiempo para poder hablarles de por qué siento que esa primera película, la llevada al cine de Iron Man, él tiene que enfrentarse con muchas dicotomías y con muchas contradicciones, que es estar al servicio de los militares, pero también es una crítica a lo que ha venido haciendo Estados Unidos, no solamente en Oriente Medio, sino en los países asiáticos. Nos vamos con la edad de bronce. Aquí hay un tema súper complicado y es que pues seguimos con la guerra de Vietnam en los 70 y tenemos otro escándalo que los superhéroes tienen que salir a lidiar, y es con un escándalo monumental en Estados Unidos, que es el Watergate. Ahí Capitán América tiene que salir a recobrar la confianza en sus instituciones porque Nixon pues tuvo que renunciar, y hay un cómic donde él, después de investigar qué era lo que habían detrás de esas interceptaciones y todo, le quita como la máscara a una persona que identifica, así como estilo Scooby-Doo, y se da cuenta que es el presidente de los Estados Unidos. Y en ese cómic, apenas Capitán América lo descubre, lo que hace el presidente de los Estados Unidos es que se pega un tiro. En ese cómic, al sentir los valores americanos tan caídos, tan deplorados, tan maltratados, Capitán América renuncia a ser Capitán América y se convierte en un superhéroe como sin patria. O sea, es la significación de que así como Nixon renunció, los valores, o sea, América queda muy golpeada, Norteamérica queda muy golpeada, y el Capitán América es la representación de la pérdida, el que Capitán América renuncie es la significación de que los valores patrióticos y la imagen de la institucionalidad del Estado pues ha decaído mucho. En los 70, de los 70 a los 80 y demás, pasan muchas cosas, entre ellos que en los 80, bueno, Reagan llega con un mensaje de esperanza, con un mensaje de optimismo, para eso renacen nuevamente a Superman, también con esos mismos ideales, con esos mismos, con ese mismo mensaje de optimismo y demás, es volver a crear esos nuevos sentimientos patrióticos. De hecho, el Capitán América ya para esa época se lanza a presidente, pero en los años 80, del 80 para allá, Estados Unidos vuelve a entrar en una crisis en sus ciudades, o sea, en la cotidianidad. En las ciudades se ve violencia, se ve pobreza, se ve mucho crimen. Y entonces adivinen, eso de violencia, crimen y pobreza, ¿a qué nos suena?
pues no suena a Batman. Entonces, tienen que echar mano de Batman para hacer que la ciudadanía se vuelva a sentir segura. Entonces, echamos mano de Batman y aparece en el 86 un Batman que yo creo que a todos nos encanta, que a todos nos gusta mucho, y es el Batman de Frank Miller, que es El Caballero de la Noche Regresa, que es un personaje oscuro, que es un personaje que tiene un mensaje clarísimo, y es que vino a combatir la delincuencia de las calles, vino a recuperar las ciudades, es un Batman adulto, es un Batman seguro, es un Batman más oscuro y más duro. Después de haber estado 10 años retirado, viene este Batman, que como les digo, para mí es el que más me gusta, y creo que en general es el Batman que más nos gusta, y llega en un momento donde el ciudadano de a pie necesita recobrar la confianza en las calles, porque están invadidos de delincuencia y de crimen. ¿Quiénes son los...? Batman tiene muchos enemigos. Batman, su principal enemigo es el Joker, pero él tiene muchos, que termina siendo su alter ego, pero tiene muchos enemigos, pero Batman es el superhéroe de a pie, el que está vigilando las calles de la delincuencia, y el que le está ayudando al vendedor, al tendero. Ese es Batman, ¿sí? Porque además Superman siempre lo hemos visto como un superhéroe de día, que está pendiente en general de Estados Unidos, de la soberanía, de poder lograr que se confíe en el Estado, pero Batman es el superhéroe del ciudadano de a pie, y es el ciudadano de la noche. Entonces aquí necesitamos echar mano de Batman, y Batman después de 10 años regresa nuevamente a generarle nuevamente confianza a sus ciudadanos. En esta etapa, como les decía, se solapa un poco con la de plata. Aquí también ya vamos teniendo superhéroes más oscuros, van haciendo superhéroes más oscuros, y también se le va dando forma a la etapa militar. Y es que hay una etapa militar muy fuerte en los cómics, y es cómo mostrar, lo que yo les decía a Iron Man, cómo mostrar que Estados Unidos tiene el monopolio de las armas, tiene la capacidad de reaccionar, tiene la capacidad de crear armas, de modificarlas. Miren lo que Iron Man nos dice en su película y en el cómic cuando lo secuestran. Él con una rapidez impresionante puede hacer su armadura y demás, y eso es lo que quiere un poco mostrarnos Estados Unidos, el complejo militar que tiene. Entonces, estos personajes en esta edad vienen muy cargados de todo un contenido militar que lo que pretende es proteger y defender a los Estados Unidos. Iron Man no está solo, Iron Man viene con Iron Patriot, ¿sí? Pero Iron Man no está ligado tan fuertemente al Estado, pero Iron Patriot sí, porque él es un militar. Entonces él le responde al Estado, a la defensa de los Estados Unidos. Iron Man no, porque Iron Man es un empresario que puede tener sus alianzas con el Estado como tal, tiene su mejor amigo, pero Iron Patriot sí le responde. Entonces es una manera también de llevar lo que es toda la defensa de los Estados Unidos hacia el cómic, y cómo la industria militar se mueve. Esto ya en la edad de bronce y en la edad oscura, lo que va pasando es que ya son niños que comenzaron a leer los cómics en la edad de oro, ya son adultos, y los valores se han ido modificando. Entonces ya ese niño se hizo adulto, necesita otras cosas. Ese niño que creció con el cómic y que ha visto a su superhéroe crecer con él, pues necesita que ese superhéroe también crezca y se vaya modificando. Entonces se reevalúan un poco los valores, además que en los 60 y en los 70 se va dando unos movimientos raciales muy importantes. Entonces acá es donde empiezan a aparecer también los héroes negros, como Black Panther. Iron Patriot también es negro. Entonces se les va dando fuerza a los superhéroes también de otro color. Y aunque la Mujer Maravilla nace en la Edad de Oro,
con una idea muy clara, y es que cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos manda a casi todos sus hombres a pelear en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres son las que tienen que asumir ese rol en las fábricas. Entonces la Mujer Maravilla sale a ser ese símbolo y ese signo de mujer empoderada, que puede hacerlo todo, que puede ir a trabajar a una fábrica, que tiene la fuerza suficiente para poder asumir ese rol. Y ella se queda un tiempito después de la Segunda Guerra Mundial, pues la vuelven un poco más banal también en el momento en el que los cómics tienen que ser más universales, pero acá, en los 70, vuelve más fuerte, vuelve con mucha fuerza para identificar el feminismo. Entonces el feminismo se identifica también con la Mujer Maravilla. Entonces, entre la Edad de Bronce y la Edad Oscura se van reivindicando todos los derechos sociales, sociales y civiles, perdón. También se van haciendo más avances tecnológicos, y aquí es donde nace también los X-Men. Los X-Men como esa representación de los derechos civiles, y es que los X-Men son unos mutantes que necesitan encontrar su espacio y necesitan que dejen de verlos como extraños. Entonces, los X-Men lo que vienen a buscar un poco es a reforzar en lo que está trabajando Estados Unidos, y es en el respeto por los derechos civiles y en el respeto por la diferencia, por el inmigrante, por todo aquello y quien es diferente, ¿no? Entonces, los X-Men nacen en esa necesidad también de buscar reforzar todo lo que se ha venido trabajando de los derechos civiles. Nacen los X-Men y se vuelven una de las franquicias más populares de los Estados Unidos. De hecho, cuando Marvel vende los derechos, los primeros derechos que vende son los de Spider-Man, que Spider-Man, mejor dicho, es la locura. Cuando se estrena la primera película de superhéroes, sí, la primera película de Marvel en televisión, para cine, y X-Men. Esas son las dos primeras que ellos venden. Acá en la época de los 70, casi 80, pues ya entra en decadencia esa organización que se había creado para supervisar a los cómics y tenerlos bajo control. Y pues llega también una obra maestra del cómic político, oscuro, que es Alan Moore con The Watchmen. Watchmen es una crítica a lo que estaba viviendo el mundo Inglaterra, y es un cómic bastante oscuro, es un cómic distópico, es una crítica social, es una sátira, y Alan Moore creo que es uno de los que mejor cómic oscuro sabe hacer y demás. También en algún punto, cuando sale V for Vendetta, que la película es muy distinta al cómic, también es un cómic oscuro donde el terrorista termina volviéndose un héroe. Entonces esas son las contradicciones con las que a veces tienen que luchar los cómics y los superhéroes. En la Edad Oscura, pues uno podría decir que es a partir como del 86 y demás, comienzan a aparecer unos superhéroes un poco ya más irreverentes. Empieza a aparecer Deadpool con su sátira, con su ironía, como es Deadpool como lo conocemos. Empieza también a aparecer The Punisher, y empiezan a aparecer una serie de superhéroes importantes, y ya DC había empezado a hacer sus películas para esta fecha. Había hecho ya Superman, que fue un éxito en taquilla, y ya había hecho en la Edad Oscura, después del 86, Batman Returns con Michael Keaton, que fue un éxito en taquilla, que le fue súper bien, y eso que no ha sido uno de nuestros mejores Batman, ¿no? En los 90 se reinventa todo este tema de los superhéroes, vuelven un poco a los valores patrióticos, al sentimiento nacionalista y demás. Pero
En los 90 sí se da una cosa y es que la industria cae un poco. Ya no hay comunismo, ya hemos acabado la guerra con Vietnam, ya ha pasado lo peor y entramos como en una etapa de calma o de relativa calma y los superhéroes dejan de ser importantes, dejan de tener una acción como en la cotidianidad, dejan de mostrar esas acciones cotidianas y esa situación política y social que está viviendo Estados Unidos, porque en este momento estamos en una relativa calma, ya ha pasado lo peor, ya triunfamos sobre todo eso, ya el capitalismo y la guerra contra el comunismo la ganamos, entonces se entra en una etapa más tranquila y eso hace que los cómics en los 90 entren en crisis un poco y aquí es donde se venden los derechos de Spider-Man y de los X-Men, que fueron de las franquicias más exitosas al inicio de los cómics, pues el inicio del cine en los cómics. Aquí en la edad moderna pasa algo y es que puede estar muy amarrada con la época del cine, pero sí hay un punto de inflexión, hay un punto de inflexión en los Estados Unidos, y es la caída de las Torres Gemelas. Entonces, cuando caen las Torres Gemelas, es una sociedad que está llena de temor. Es una sociedad que está presa del pánico de lo que ha pasado. Y hay un gobierno que está diciendo, y nos vamos a vengar. Y a toda acción hay una reacción, y es totalmente válido que nosotros vayamos a reaccionar, y es totalmente legal, y está dentro de todos los marcos que nosotros podemos hacer, que le vamos a responder a quienes nos hicieron esto. Y entonces, otra vez, llegan los cómics y llegan los superhéroes a tener una importancia grandísima dentro de lo que quiere Estados Unidos, y es no dejar que sus ciudadanos se atemoricen tanto, que no dejen de creer que América es grande, pero sí hay una premisa que vuelve otra vez a la sociedad americana, y es que América para los americanos empieza a cerrarse y empieza a creer que todo el que no es americano es mi enemigo, y aquí los superhéroes van a ser muy importantes. Hay una historieta, Capitán América, donde él va, él está en un pueblo, busca, no específicamente donde pasó lo de las Torres Gemelas, pero sí está buscando sobrevivientes. Él viaja a un pueblo y se encuentra un pueblo ahí en el Medio Oriente, y se encuentra con un terrorista. De fondo están las Torres Gemelas, y él lo que hace es que le rompe el cuello. El Capitán América por lo general no es de esos superhéroes que mata. Recuerden que ellos, algunos tienen siempre están al límite de esos valores y de eso, de cómo te quito la vida, cómo sobrepaso tus libertades y demás. Entonces, el Capitán América es muy importante en el momento en el que las Torres Gemelas son derrumbadas, y en el momento en el que Estados Unidos está siendo preso la ciudadanía, y Estados Unidos está siendo presa del terror, y Estados Unidos está medio paranoica y demás, echan mano del Capitán América, echan mano de Spider-Man. Esa película de Tobey Maguire es muy importante en ese momento. Es un chico de Queens que está ayudando a Nueva York, y está nuevamente fortaleciendo como todos los valores americanos, y llevando como una especie de mensaje de paz y de tranquilidad un poco a ese temor que se está viviendo en las calles de Norteamérica. Y aquí lo refuerza mucho también con la edad del cine, Batman, el Caballero de la Noche. Batman, el Caballero de la Noche, la primera, representa el miedo. Recuerden recuerden la película de Batman Begins. Ellos lo que quieren representar ahí es el miedo que puede llegar a sentir una persona, pero cómo superarlo.
Y esa Batman Begins es la mejor manera de mostrar cómo yo puedo tener miedo, pero tengo que afrontar mis miedos, volverme fuerte y salir de nuevo al mundo como en mi mejor versión y más fuerte y más poderoso que nunca. Ese es el mensaje que quieren mandar los Estados Unidos en un momento donde es preso del terror y donde el terrorismo ha tenido su máxima expresión. Entonces, a partir del 2001, la política exterior y la política de los Estados Unidos, sobre todo en temas de armas, es súper fuerte. Entonces, los superhéroes van a llegar en sus películas, en sus cómics, a reforzar todos estos valores patrióticos y demás que nos están reforzando desde los discursos estatales, desde los discursos militares y demás. Creo que me extendí mucho, pero mucho de lo que iba a hablar de Batman, mucho de lo que iba a hablar de Superman y de Iron Man, pues ya lo dije acá, entonces creo que no hay mucho problema. Sí les voy a pedir que me regalen 15 minuticos más y ya con esto. Bueno, eso ya lo habíamos hablado, acá los superhéroes y la política, pues realmente las historias de los superhéroes se vuelven, y si nosotros hacemos un análisis concienzudo, los picos más altos de los superhéroes han sido también un poco cuando hay tribulaciones políticas y se han utilizado a los superhéroes para enardecer esos valores y generar esos discursos políticos que hacen sentir tan identificados al ciudadano de a pie. Por eso en los momentos de mayor calma política y en los momentos donde se han censurado a los superhéroes y han tenido que ser más políticamente correctos y demás, pues estos no han tenido tanto éxito, porque siempre, bueno, sobre todo a los americanos les ha gustado mucho ver esos sentimientos patrióticos representados en algo. Los superhéroes lo representan muy bien, pero también le han vendido esa otra idea al mundo, ¿no? Y es que Estados Unidos es el elegido y es quien debe garantizar la paz mundial y demás, que es por lo que luchan todos estos superhéroes. Esas son dos carátulas que muestran muy bien cómo los superhéroes han estado al servicio de la política. Esta es una edición de Capitán América, y en alguna de las historietas de Spider-Man, él sale con Obama. Entonces, los superhéroes siempre han estado al servicio de la imagen política de los Estados Unidos, y la manera como ella ha venido prolongando sus discursos frente a ciertas situaciones, y le ha vendido a los americanos y le ha vendido al mundo que ellos son los garantes de la paz mundial y del orden mundial. Esto es a lo que en relaciones internacionales y en lo que ciencia política se denomina como poder blando o soft power. ¿Sí? Esto fue un concepto que se desarrolló en los 90 y que habla de no solamente los superhéroes. Por eso les decía que pues la idea no es que ahora nos sentemos a ver las películas haciéndoles todo un análisis, porque seguramente Estados Unidos nos está ahí trabajando el cerebro, no, pero sí también para que identifiquemos ciertos puntos en algún momento, y yo creo que mucho lo hemos hecho, sin necesidad de sentarnos a hacer un análisis súper riguroso de lo que está pasando en la película, pero sí hemos identificado ciertas cosas en las películas, y es para que empecemos a darnos cuenta que el cine, el arte, están al servicio también de poder prolongar y generar discursos a la sociedad. Y creo que Estados Unidos en esto lo ha hecho súper bien o súper mal. Es decir, desde el punto de vista que uno lo vea, pero es decir, lo ha hecho hasta el punto de que la industria militar, bueno, para nadie es un secreto que el negocio de las armas, para los Estados Unidos el negocio de las armas es súper lucrativo, y por eso es que ellos nunca han dejado de estar metidos en guerras. Por eso es que la posesión de armas en ciudad no se puede. Eso lo han tratado de mirar de mil maneras, pero es un negocio supremamente lucrativo y nadie va a permitir que esto decaiga, ni mucho menos. Entonces, esto se ha evidenciado muy bien en las películas. Las películas han querido mostrar que el complejo militar de los Estados Unidos es de los más grandes, maneja un dinero
exagerado, tiene avances tecnológicos, tiene a su disposición un montón de recursos, y eso ha hecho que muchas de las películas, no solamente de Disney, no solamente de superhéroes, perdón, sino otras películas, estén financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y la defensa de los Estados Unidos. Ellos tienen personas destinadas a revisar guiones. Si en algún momento algo no les gusta, tienen derecho a cambiarlo, porque estas películas pueden recibir financiación, pueden recibir dinero. Creo que uno de los Supermanes, Superman Man Steel, fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, y no solamente es financiado, sino que ellos también tienen la posibilidad de hacer uso de los complejos militares de Estados Unidos. Entonces, ellos para filmar películas pueden hacerlo dentro de las instalaciones de la defensa de los Estados Unidos, pueden hacer uso de un dinero, pero pues todo esto bajo supervisión política. Entonces, si hay alguien que está destinado a revisar guiones y demás, y pues obviamente cuando esto está supervisado por la política o por el gobierno, por un estado, pues obviamente sabemos que el mensaje pues sí está un poco permeado. El poder blando tiene tres recursos, como son la cultura, los valores y la política exterior, y los cómics y los superhéroes han logrado llegar a tener un alcance increíble que les ha dado la posibilidad de llegar a mucha más gente, a gente en masas, y de poder instaurar los ideales, los valores que el gobierno y el Estado de Estados Unidos quiere, y que le ha servido también en muchas oportunidades para limpiar su imagen, o no solamente limpiarla, porque por ejemplo como en el caso de Nixon, pues era imposible limpiar la imagen del presidente de los Estados Unidos, pero sí decir, caímos, pero aquí estamos todos juntos para levantarnos y vamos a recuperar lo que hemos sido. Entonces vamos a recuperar, los perdimos, sí, hay corrupción, sí, podemos tener falencias y podemos caer, pero todos nos vamos a levantar y vamos a recuperar eso por lo que tanto hemos trabajado, y son los valores patrióticos. Eso es lo que les decía. Bueno, aquí no hay más nada. Esto sí es una curiosidad, ¿no? Recuerden que ellos eran inmigrantes judíos, entonces el apellido Kent es una americanización del apellido Cohen, que es un apellido judío, y muchos dicen que Superman es la representación que tienen los judíos de Moisés, ¿no? Un científico que manda a su hijo a la tierra a salvarlo y demás. Entonces dicen que tiene muchas representaciones de Moisés. Batman pues nace y llega en un momento complicado para Nueva York y para algunas ciudades de Estados Unidos, y él siempre pelea con el ciudadano de a pie, y pues, siempre protege al ciudadano de a pie y demás. Este es el cómic de Alan Moore, que es buenísimo, además es uno de los cómics más oscuros de Batman, y con él regresa. Capitán América, pues es el símbolo de la Segunda Guerra Mundial y materializa todos esos sentimientos patrióticos, y él lo que quiere mostrar es la representación de la fuerza, la resistencia, la lucha y los valores propios de los americanos, que esos son los que a veces tambalean, pero pues aquí están los superhéroes y todo el soft power para poder recuperar todos esos valores que en algún momento pierde Norteamérica por estar metida en discusiones y por estar metida en tanto conflicto y tanto tema. Estas serían como un poco las conclusiones, y es que pues Estados Unidos, a partir de los cómics y de las películas, a ver, Marvel le vende a Disney, no hay nada más nacionalista que Disney, y DC le vende a Warner sus derechos, y a partir de ahí pues se hacen todas estas películas que también, como las de hoy, las que conocemos, donde se puede evidenciar todo el tema de que el militar es el más fuerte y un desarrollo armamentista. Los Avengers, por ejemplo, todos estos grupos de superhéroes y demás, finalmente también quieren llevar un mensaje, y es que Estados Unidos respeta las instituciones. Recuerden que creó a S.H.I.E.L.D., ¿no? Y S.H.I.E.L.D. también tiene sus corrupciones, y detrás de Hydra estaba S.H.I.E.L.D. y todos estos temas, ¿no?
Pero Estados Unidos dice que respeta sus instituciones, pero que en caso de que esas instituciones fallen, ellos van a estar ahí presentes. Y eso es una representación muy fuerte en los superhéroes. Los superhéroes representan súper bien esta parte, y es nosotros respetamos, nosotros nos ceñimos, pero cuando esas instituciones fallan, pues no hay nada más que hacer, hombre, vamos a tener que entrar nosotros porque es que así es la vida, y acuérdense que nosotros tenemos un designio divino, que tenemos que preservar la paz mundial, y que para eso tenemos el Capitán América, y para eso está Iron Man, y bueno. Los cómics pueden tener, eso no quiere decir que no haya ficción, eso no quiere decir que no traten temas triviales, acuérdense que también hubo una parte donde hubo que tocar temas triviales, pero los cómics también tienen una línea de ficción, una línea que corresponde a la historia, y esa correspondencia a la historia es la que ha llevado en algún momento al cómic a ser exitosa, a vender. Miren, por ejemplo, cuando se murió, cuando mataron a Superman en los 80, 70, porque los superhéroes estaban en esa etapa muy oscura y Superman será de todo menos oscuro. Superman tiene todo, pero no es oscuro, porque es que Superman es un dios. Entonces, Superman no puede tener esa etapa oscura. ¿Y cómo vamos a representar a Superman en ese momento donde los superhéroes se vuelven tan oscuros? Y está Watchmen, y está Batman, el caballero oscuro retorna. Entonces, matan a Superman para aliviar un poco el tema. Y el cómic en el que Doomsday mata a Superman es uno de los cómics más vendidos en la historia de los Estados Unidos, donde donde no habían abierto todavía los lugares donde los iban a vender, y las filas eran eternas, porque Batman es la representación de ese llamado divino que tienen los Estados Unidos a ser el salvador del mundo, y eso se ve representado específicamente en Batman, en Superman. Por eso les decía, todos pueden ser oscuros menos Superman, porque es que Superman es un dios. Y a pesar de que ha tenido que lidiar con muchas cosas, Superman es uno de los superhéroes más queridos por los Estados Unidos, porque siento yo que puede llegar a representar ese don divino que en algún momento, bajo el destino manifiesto, los americanos han creído que han tenido. Y una tercera, que es la de la conciencia histórica, que es lo que hemos venido viendo. La cuarta conclusión es que el cine ha sido determinante en estos últimos 20 años para el discurso. Se siguen vendiendo cómics, hay fanáticos de los cómics, nada más la Comic Con, lo que hacen, el sofá, lo que hacen aquí, bueno, eso es una locura, pero sí siento, y creo que estamos de acuerdo, con que el cine en manos de Disney y en manos de Warner ha masificado el cómic, y puede que a mí no me guste el cómic como historieta, no me sepa todo el rollo de esto, no me sepa todos los multiversos ni todos los superhéroes, pero entiendo un poco la dinámica a través del cine, a través de la masificación del cómic que llegó a lograr el cine. Entonces, el cine ha sido determinante, no solamente en la industria del cómic, en masificar el cómic, sino el cómic de superhéroes, sino también en hacer llegar el discurso de soft power que tienen los Estados Unidos. Todos hemos visto el despliegue militar que tiene Iron Man. La primera película es determinante, además porque la primera película tiene una crítica, y es que cuando a él lo secuestran en Afganistán, él se da cuenta que esas armas son las de él. Entonces, atacan a los Estados Unidos con las mismas armas que Estados Unidos vende. Además, no se nos olvide que muchos de los ataques que han habido en Medio Oriente ha sido porque Estados Unidos arma a las milicias de Medio Oriente, y después esas milicias de Oriente Medio con sus mismas armas viene y ataca a los Estados Unidos. Entonces, por eso les digo que Iron Man es uno de los cómics que más muestra lo que es el complejo militar, el desarrollo tecnológico, lo que significa Estados Unidos militarmente para el mundo, pero también es una crítica y también es un cuestionamiento a lo que ha hecho Estados Unidos, y Iron Man en muchas películas se ha sentado y se ha cuestionado. Lo que pasa es que finalmente vuelve y le da la vuelta y vuelve a ser la representación del Estado. Vamos a mirar, si tienen 5 minutos,
este video que es súper ilustrativo sobre lo que les estaba contando. Dura 5 minutos, no dura más. Si no se escucha, porfa, me cuentan. Ciudad de Nueva York, una pequeña editorial llamada Timely Comics, conocida luego como Marvel, decide demostrar que no es para nada neutral. El editor contrató a Joe Simon. Resulta que este tenía un socio, Jack Kirby. Lo llevó con él y juntos crearon un personaje llamado Capitán América. Su nombre original iba a ser Superamérica. Gracias al cielo lo cambiaron. Fue creado con un propósito político. Dos artistas judíos alentaban a Estados Unidos a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial y detener a Hitler. Toda cultura popular refleja la época en que fue creada. La cultura popular grandiosa ayuda a cambiar la época en que vivimos. Lo primero que decidieron hacer en la primera portada fue mostrar al Capitán América golpeando a Hitler. Nos preocupaban los nazis y ahora teníamos a un superhéroe que luchaba contra los nazis. Ni siquiera estábamos en la Segunda Guerra Mundial y él golpeaba a Hitler. Al editor le preocupaba que asesinaran a Hitler antes de que saliera la historieta y quedarse con un personaje muerto golpeado en el rostro por el Capitán América en la portada. Pero fue tan exitoso que en la segunda estaba golpeándolo desde un ángulo diferente. El ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, finalmente lleva a Estados Unidos a la guerra. El pueblo estadounidense, con su justo poderío, va a vencer y logrará la victoria absoluta. La historia del origen del Capitán América es un nuevo mito para la era de la Segunda Guerra Mundial. No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? Puedo hacer esto todo el día. Un chico débil, apenas capaz de funcionar, que desea desesperadamente contribuir. Rogers. Steve Rogers es un chico flaco que sigue intentando unirse al ejército. Lo siento, hijo. Deme una oportunidad. No puede pasar la prueba. Infusión de humo. Pero su decencia interior lo convierte en el sujeto perfecto para científicos militares que trabajan para crear un supersoldado. Lo que lo separa de todos los superhéroes es que su superpoder existió antes de que recibiera el suero. Su superpoder es quien es él en su interior, Steven Rogers. La historia habla del nuevo y urgente reto de la nación, reclutar soldados de todos los tamaños para unirse a la guerra. Estados Unidos necesitaba que todos, grandes y pequeños, pensaran que podían ser grandes, y vaya que el Capitán América nos vendió esa idea. En 1942 el alistamiento aumenta en tiempo récord, elevando las filas militares a más de 3 millones de soldados, marines, pilotos e infantes de marina. Fue una herramienta propagandística, pero el Capitán América se convierte en el símbolo de la nación. El Capitán América representa todo lo que nos gusta pensar de nosotros mismos como estadounidenses. El Capitán América lucha por los aliados durante la guerra. Sus muchos enemigos incluyen a la Calavera Roja, un terrorista nazi entrenado por el propio Hitler para infundir temor en los enemigos del Tercer Reich. Las aventuras del Capitán son especialmente populares entre los soldados en el frente. Había muchos soldados que también leían la revista. Mi abuelo leyó al Capitán América cuando estaba en Alemania. El éxito del Capitán América genera una variedad de héroes patriotas similares, pero un nuevo héroe resalta entre los demás. La Mujer Maravilla es de 1941. Ella es muy directa. El águila, las estrellas y franjas personificaba el patriotismo de la época. Y no lleva un escudo ni usa máscara. Solo está allí con su bañador de la bandera estadounidense, pero pelea. La Mujer Maravilla de DC se convierte en otra sensación en tiempo de guerra, luchando contra los nazis en Europa y los espías enemigos en casa. Ella defiende algo maravillosamente bueno en medio de un gran poder. Es una superheroína poderosa como cualquier otra. Todos aman ese personaje y esa mitología, y el personaje se convirtió en un ícono rápidamente.
Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta. Sí, les voy a hacer una observación y creo que yo estoy hablando, voy poniendo mucho cuidado a lo que voy diciendo y se me ha olvidado decirles, y ahorita que lo vi en el video, lo recordé, es que en algún momento dije que el Capitán América lo había creado Stan Lee, y pues no. Stan Lee es uno de los mayores representantes de Marvel, y creo que eso era lo que quería decir y me confundí, porque el Capitán América es una creación de Joe Sigmund y Jack Kirby, no me acordaba los nombres. Entonces esa era como la observación. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación, si quieren participar, si quieren aportar algo, porque en esto de los superhéroes, pues cuando somos fanáticos y nos gusta, pues de pronto alguien tiene algo más que complementar o decir. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, pues me hubiera podido, digamos que la historia es larga, como les contaba, hay muchos superhéroes, cada uno tiene una particularidad, cada uno cuenta muchas cosas y demás, y me hubiera gustado de pronto ahondar un poco más en algunos. Por ejemplo, la Viuda Negra también es una representación muy fuerte de lo que fue la pelea contra los soviéticos y la KGB, pero pues el tiempo es muy corto y pues son muchos superhéroes y mucha historia que contar. Sin embargo, pues agradezco que me hayan regalado 15 minuticos más, que se hayan quedado conmigo hasta el final. Y nada, pues muchas gracias, y si alguno tiene alguna sugerencia de qué charla en historia o política quisiera o le pareciera, pues bienvenidos las recomendaciones y demás, y ahí lo estaremos revisando y viendo qué posibilidad existe para más adelante. Yo sí te quería decir, pues que la verdad no soy apasionada por el tema de los superhéroes, pero me pareció muy chévere pues toda la presentación. La verdad no sabía que como que había tanta historia detrás de ese tema, y pues sí te agradezco porque pues estuvo muy chévere la presentación. No sé, pues a mí me gustaría, algo que a mí me parece muy chévere y que me apasiona de pronto, mis compañeros también les gustaría. Entonces escuchaba sobre la historia del Imperio Otomano, que es algo como súper trascendental, que hay como muchas novelas y libros, yo me he visto todo eso, la verdad me encanta. Y es muy interesante como un imperio tan súper grande, que gobernó más o menos unos 650 años. De hecho, se acabó hace poco, se acabó en 1922, o sea, hace un poquito más de 100 años. Entonces, pues no sé, pues digamos, como mi sugerencia de pronto sería muy chévere para la próxima, como ver algo de eso. Y nada, pues muchas gracias por esta presentación, porque no soy fanática, pero estuvo muy chévere. Muchas gracias. Ay, bueno, tan linda, muchísimas gracias. Y es lo que yo les digo, o sea, esto no es una opinión personal, esto no es que yo sea proamericana o no americana, o antiamericana o nada, sino que esa ha sido la recopilación de los estudios que han hecho muchos politólogos. Los superhéroes se estudian muchísimo en relaciones internacionales, y es la manera como autores, por ejemplo, como Humberto Eco, también ha abordado y ha puesto los ojos sobre los superhéroes y demás. Y como lo escuchaba alguien en un video, puede que no nos vamos a sentar ahora pues con lápiz en mano a ver las películas, pero sí ya uno va teniendo un ojito como más afinado y no va diciendo, claro, es que aquí están haciendo esto, claro. Y lo que les decía, la financiación de los Estados Unidos en las películas, no solamente de superhéroes, sino en las películas en general, es determinante. Yo esta semana hablaba con alguien y le decía, lo que es la película del Patriota, creo que es un discurso súper nacionalista, metiéndole a los americanos esa identidad y lo que hicieron para la independencia, y pues que cada acción tiene su reacción y que hay momentos donde se pueden defender y demás. Entonces, la idea es que la próxima vez que uno se acerque a estas películas, seguramente vamos a identificar muchas más cosas que antes no, pues pasaban un poco más como desapercibidas. Tomé nota de la historia de los otomanos porque es una historia muy compleja. Involucra muchas cosas, involucra a los mongoles, o involucra Medio Oriente, o los países asiáticos, bueno, involucra muchas cosas, pero sí sería bueno buscar de pronto una novelita chévere que lo acercara a uno
y ya después tener una charla sobre historia que lo aterrizara un poco más. Entonces lo anoté y lo voy a revisar y cualquier cosa ahí lo estamos hablando con el personal de la biblioteca. Bueno, pues nada, como les digo, muchísimas gracias por acompañarme, por quedarse hasta el final. Me quedan muchas otras cosas que contar, pero el tiempo es corto y pues espero que nos podamos ver en otra sesión. Vale, Paulina, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes por participar, pues asistir a estos espacios que organizamos desde la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Apoyo. La idea es que ustedes tengan, digamos, unos espacios diferentes, no solamente capacitaciones, sino pues charlas y conversatorios para que ustedes obviamente conozcan un poco más de historia y otros eventos que pues nos pueden ayudar en nuestro día a día. Entonces, no siendo más por el momento, los invito en la primera semana del mes de noviembre, que es a partir del 5 al 8 de noviembre, donde tenemos las sesiones de derechos de autor relacionadas pues obviamente al estilo APA, gestores bibliográficos, al tema de presentación de trabajos de grado y también a Turnitin para que ustedes pues estén atentos a la participación. La información se enviará por correo, por redes sociales, el portal del CRAE, para que estén atentos y puedan participar de estos espacios súper importantes. Y no siendo más, pues, Paulina, muchas gracias por este espacio, gracias por todos los participantes que estuvieron aquí presentes hasta el final de la sesión. Y les agradecemos siempre y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Chao.